Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 132, El fruto del diablo de las caras. Capítulo 79, El fruto del diablo de las caras. Tachibana Kij desvió con indiferencia la marea embravecida con una mano, mientras que con la otra paraba sin esfuerzo un tajo de espada de piernas pelirrojas. ¿Y por qué estaba tan relajado? Sencillo, porque le gustaba Shanks. Su personalidad despreocupada y libre resultaba encantadora. Además, Shanks no era alguien a quien hubiera que matar. Kij no tenía intención de hacerle daño, y mucho menos de matarlo. Los dos continuaron intercambiando golpes, pero para Shanks, la escena que se desarrollaba ante él le resultaba inquietantemente familiar. Comillas, porque sigo sintiendo que soy solo un aprendiz al que un veterano le da una paliza cada vez que peleo contra este tipo, aunque ya soy un yonko. Ni siquiera pudo terminar su pensamiento cuando una explosión masiva surgió de las profundidades de Boleke y Kailan. El rugido de la destrucción resonó en el cielo. A través de los ojos de Infinity, Kij comprendió la situación al instante y frunció el ceño, pero solo por un segundo. Su expresión volvió rápidamente a la calma. Akainu estaba siendo ligeramente relegado en su lucha contra Barba Blanca. Aún así, no era nada alarmante. Aunque Akainu se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte como para derrotar a Barba Blanca de un solo golpe, no debería haberlo hecho. Porque la cuestión es la siguiente: por muy poderosa que fuera la marina, no había forma de que pudieran aniquilar por completo a los Yonko restantes, e incluso si pudieran, no deberían. El gobierno mundial jamás lo permitiría. Este mundo necesitaba a la armada, pero también necesitaba a los piratas. Si los grandes piratas desaparecieran, el gobierno mundial perdería su mayor excusa para exigir el escandaloso tributo celestial, el impuesto de protección desorbitado que extorsiona a sus naciones miembros. ¿Recurrirían en cambio a la extorsión abierta, respaldada por el ejército? Eso resultaría contraproducente de forma espectacular. Incluso los soldados de la armada podrían rebelarse. El caos se desataría en todo el mundo y los levantamientos revolucionarios estallarían como la pólvora. Por eso los piratas eran esenciales, incluso su brutalidad era necesaria. Sin la amenaza de los piratas, el gobierno mundial no tendría una razón racional para seguir explotando al mundo hasta la extenuación. Ya ni siquiera se trataba de recursos. Con la cantidad de dragones celestiales que tenían, no necesitaban mucho para vivir con lujos. Pero ese enorme tributo celestial hizo algo más que financiar su extravagancia. Paralizó a los países miembros, frenando su desarrollo y dejándolos demasiado débiles como para resistir. ¿Y qué ocurre con los países no miembros? Su situación era aún peor, asolados por constantes incursiones piratas, su gente masacrada y sus recursos saqueados. Muy pocos países podrían escapar a cualquiera de los dos destinos. Y es por eso que, a los ojos del gobierno mundial, tanto la armada como los piratas eran indispensables. Mientras se mantuviera ese equilibrio, su poder y dominio permanecerían intactos. Pero si alguien amenazaba ese equilibrio, se convertirían en blanco del castigo del gobierno mundial. Y si esta guerra continuara, si realmente se convirtiera en una lucha a muerte, entonces aquellos que se esconden entre bastidores seguramente intervendrían. Los caballeros divinos, la élite de los dragones celestiales, sin duda harían acto de presencia. Y ayudarían a los Yonko a luchar contra la marina. Todo por culpa de un solo hombre en las filas de la marina. Tachibana Kij. Una presencia que trastornó el equilibrio del mundo. Y ahora, en lo más profundo de su corazón, Kij ya no quería luchar más. Después de todo, la causa fundamental de esta guerra, él mismo ya la había eliminado. Otro Yonko había surgido repentinamente en el Nuevo Mundo, alterando el equilibrio territorial. Ese problema se había resuelto. Uno de los Yonko había sido asesinado. 3 deberían ser suficientes para repartirse el Nuevo Mundo pacíficamente, ¿verdad? Así que cada uno debería volver a su propio territorio. Que esta guerra termine aquí. Y que se fortalezca en silencio durante unos años más, hasta que pueda romper los límites de este mundo. Pero, ¿cómo podría poner fin a esta guerra ahora sin sentido? Mientras reflexionaba sobre la pregunta, la mirada de Kij se posó en el hombre que tenía delante. El usuario de la fruta del diablo que podía controlar los rostros, el legendario capitán de los piratas pelirrojos. Piernas pelirrojas. 3 minutos antes,
Sobre Boleke y Kailan. Marco surcaba los cielos llevando a su padre, Barba Blanca, a cuestas. Al mismo tiempo, King sujetaba con fuerza a Katakuri mientras corrían hacia el campo de batalla sobre la isla Bole Cake. Justo encima del campo de batalla donde Kaido luchaba contra Akainu y Aokiji, Barba Blanca alzó su enorme naginata y luego saltó desde cientos de metros de altura. Comillas ja. Con aquel rugido, la gigantesca figura de Barba Blanca se precipitó como un meteorito, dispuesta a partir el mundo en dos. Al ver al anciano caer del cielo, el rostro de Akainu se contrajo en una mueca. Comillas, ¿cómo demonios es posible que este viejo fósil ya esté aquí? Tras dudar un instante, Akainu se apartó de Kaido, que ahora yacía ensangrentado y golpeado. Dejando a Aokiji a cargo de Kaido, Akainu se giró para enfrentarse al hombre conocido como el más fuerte del mundo. Edward Newgate, Barba Blanca. De su imponente figura, de casi 3 metros de altura, brotaban chorros de magma abrasador. La presión emanaba de su cuerpo como un volcán en erupción. Con un aullido furioso, Akainu lanzó un ataque contra el titán que caía. Comillas, loto carmesí del sabueso infernal. Un perro rojo llameante, forjado enteramente de magma fundido, dejó escapar un rugido salvaje mientras se abalanzaba hacia arriba, con las fauces abiertas y las garras extendidas, con la intención de despedazar a Barba Blanca en el aire. Pero Barba Blanca gruñó en respuesta, alzando su naginata con una facilidad aterradora. Comillas, ¿crees que soy un don nadie, mocoso? Cuando Murakumo-Hiri se enfrentó a la bestia de magma, una onda expansiva de energía sísmica pura surgió de la hoja. En un instante, el sabueso infernal de Akainu quedó reducido a magma salpicado, que llovió sobre el campo de batalla como sangre ardiente. Antes de que Akainu pudiera reaccionar, Barba Blanca alzó su arma de nuevo, su filo ahora brillaba con el resplandor blanco de la Gura Gura no Mi. Soy el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca. Con un estruendoso grito de guerra, Barba Blanca estrelló su naginata contra el suelo. Sonido metálico. Akainu bloqueó con ambos brazos recubiertos de Busosoku aquí ennegrecido, pero la defensa se hizo añicos en cuestión de segundos. La fuerza del terremoto hizo que el cuerpo entero de Akainu se estrellara contra la tierra. Auge. La onda expansiva arrasó Boleke y Kailan como un terremoto desatado. Ni siquiera el terreno helado que Aokiji había creado pudo contener la fuerza destructiva, se fracturó y se desmoronó, destrozando la isla. Al mismo tiempo, Aokiji echó un vistazo al otro lado del campo. King montaba guardia junto al herido caído, Marco y Katakuri también habían llegado. 3 poderosos guerreros. Enfrentarse a todos ellos solo no era una opción. A regañadientes, Aokiji retrocedió, sacó al maltrecho Akainu de entre los escombros y saltó al cielo con Geppo. Después de todo, Barba Blanca no podía volar, así que Aokiji estaba a salvo aquí arriba. Esperó en silencio, observando. Esperando la llegada de Tachibana Kijigarp. Abre interrogación. Abre interrogación. 133, Alto el fuego. Capítulo 80, Alto el fuego. Con un fuerte golpe de su espada negra, Rairiken, Tachibana Kij desvió la legendaria espada grifo que se abalanzaba sobre él desde el frente. Mientras el choque metálico resonaba en el aire, Kij exhaló lentamente, con voz tranquila pero firme. Shanks, ¿no crees que ya es hora de que hagas algo? Esas palabras hicieron que Shanks se detuviera a reflexionar. Parpadeó una vez, y una leve expresión de genuina curiosidad cruzó su rostro, una leve sonrisa asomó en sus labios mientras preguntaba, comillas, ¿por qué dices eso, Kij? ¿Qué crees que debería estar haciendo ahora mismo? Kij negó con la cabeza, con la mirada fija, y respondió con absoluta sinceridad, acaben con esta guerra, con esta lucha sin sentido. Shanks guardó silencio. Esas palabras resonaron en su mente, sacudiendo algo que había estado enterrado durante mucho tiempo bajo el instinto y el fervor de la batalla. Realmente es diferente. Aún teniendo un poder lo suficientemente grande como para inclinar la balanza completamente a su favor, Kij nunca abusó de él. Aún siendo un miembro de alto rango de la Armada, en un campo de batalla hecho a medida para su dominio, se contuvo. Y ahora, en pleno fragor de la guerra, su única preocupación, era cómo detenerla. Una batalla sin sentido. Shanks repetía esas palabras en su corazón. Se dio cuenta de que, en realidad, aquella era una pelea sin sentido. De repente, un brillo intenso apareció en los ojos de Shanks. Su aura cambió. Su cuerpo quedó inmóvil. Y en ese instante de tensión, una inmensa oleada de Aki del Conquistador brotó de él, rugiendo como una tormenta que azota el cielo y el mar, sacudiendo el horizonte mismo.
Su voz siguió, resonando con una autoridad innegable, amplificada por su Aosoku. Comillas todos, alto. Comillas por mi bien, detengan esta batalla. Y así, sin más. Como si esas palabras hubieran despertado una autoridad divina latente, sellada en su interior. El mundo se congeló. Todos los que oyeron esa voz, sin importar su afiliación, se quedaron paralizados. Los músculos se tensaron, las armas se detuvieron a medio camino, las expresiones se congelaron en medio del rugido, como estatuas abandonadas en medio de una tormenta. Incluso Edward Neugate, el hombre considerado el más fuerte del mundo. Incluso los temibles almirantes Akainu y Aokiji. Todos los que oyeron esa voz dejaron de luchar, voluntariamente. Tachibana Kij sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que sucedía. La fruta del diablo de Caras, ¿es realmente tan aterradora? Era esto, una fruta del diablo basada en reglas. Tras pronunciar esas palabras, Shanks pareció transformarse por completo. Su Aosoku Aki, que ya había alcanzado su límite, lo superó con creces y se elevó hacia el cielo. Esa intensidad era casi comparable a la abrumadora presión que el propio Kij había desatado cuando despertó por primera vez su Aki del Conquistador contra el León Dorado hace mucho tiempo. Pero no fue solo Kij quien lo notó. Ocultos entre las sombras del campo de batalla, entre las nubes y las ruinas, incluso los caballeros divinos comenzaron a flaquear. Comillas, ¿sentiste eso, Lord Garling? Preguntó Santa Jai García Fasidia, portadora de la fruta de la eliminación, con evidente inquietud. Parece que la Marina y los Yonko no tienen planes de continuar. Quizás lo mejor sea regresar a Mary Geoise y reevaluar nuestro próximo paso. Figarland Garling, el líder de los caballeros sagrados, asintió levemente, a punto de aceptar, hasta que una oleada de pavor lo invadió. Esto no está bien. Comillas ¿qué clase de poder es este? Comillas en que se ha convertido Shanks. Los recuerdos volvieron a aflorar en la mente de Garling. Recordaba al chico llamado Shanks, como había comido una fruta del diablo de niño, una fruta que aparentemente no hacía nada. Shanks seguía nadando perfectamente después, así que supusieron que era un fiasco, un fracaso. Pero ahora, esa creencia se había hecho añicos por completo. Esta no era una fruta cualquiera. Una fruta del diablo capaz de alterar la intención de los hombres, deteniendo una guerra con una sola frase. Una fruta como esa, desafiaba la lógica. Y lo más aterrador de todo. Shanks aún sabía nadar. Esta habilidad, iba más allá de los límites conocidos de las frutas del diablo. El rostro de Garling se endureció. Tuvo que denunciarlo inmediatamente. Aimu, Sama. El verdadero gobernante del mundo, ocultó en las sombras durante más de 8 siglos. Sin dudarlo un instante, la orden de los caballeros sagrados desapareció, retirándose entre las nubes en dirección a Mary Geoise. Desde la distancia, Kij los vio desvanecerse. Él arqueó una ceja. Así que, los entrometidos finalmente se retiraron, ¿eh? Eso significa que esta batalla, realmente está llegando a su fin. Y tal como él dijo. La guerra, nacida del caos, finalmente encontró su calma. Una de las 4 emperas, Big Mom, había caído. Decapitado por el propio Kij. Su territorio ahora estaba completamente desprotegido, listo para ser conquistado. Shanks, la fuerza emergente entre los Yonko, podría tomarlo fácilmente. Kaido, la llamada criatura más fuerte, resultó gravemente herido. Los piratas habían perdido terreno claramente. Pero, si las tripulaciones piratas realmente querían continuar la guerra, no es que les faltara fuerza para luchar. Los combatientes de élite seguían en pie. Ben Beckman, la mano derecha de Shanks, ya había demostrado un poder digno de un emperador. Si llegaran refuerzos, la armada se vería acorralada. Y luego estaban los 3 desastres de los piratas bestia. Rey el incendio salvaje, usuario de la Zoan antigua, RYU no Mi, modelo, Pteranodon. Reina de la plaga, usuaria de la Zoan antigua, fruta dragón, modelo, Brachiosaurus. Jack el sequía, usuario de la Zoan antigua, fruta mamut. Para contrarrestarlos, la armada necesitaría al menos 2 candidatos a almirante, Momousagi y Chaton. Sin ellos, la balanza se rompería al instante. Y más allá de ellos había otras 3 potencias. Katakuri, comandante supremo de los piratas de Big Mom. Marco el Fénix, heredero de Barba Blanca. Lucky Roux, de los piratas pelirrojos. Todos ellos eran monstruos a su manera. Sencillamente,
La armada no contaba con suficientes combatientes de alto nivel para contenerlos a todos. Si la guerra continuaba, solo acabaría en la destrucción mutua. A menos, claro está, que Tachibana Kiju decidiera revelar todo su poder oculto y luchar solo contra todos. Pero entonces, ¿qué significaría eso para el mundo? Porque en el fondo, él lo sabía. El verdadero mal en este mundo no eran los piratas. Agradecidamente. Ni Shanks ni Barba Blanca eran maníacos sedientos de sangre. Y después de que Shanks desatara el poder de la legendaria fruta del respeto, deteniendo la guerra con una sola orden. Nadie fue tan tonto como para seguir luchando. Bueno, principalmente porque Akainu estuvo a punto de morir, después de recibir de lleno el puñetazo sísmico de Barba Blanca a máxima potencia. ¿Y si Sakazuki hubiera seguido en plena forma? Sin duda alguna, se habría negado a aceptar cualquier alto el fuego con los piratas. Abre interrogación. Abre interrogación. 134, Apate y Joy Boy. Capítulo 81, Apate y Joy Boy. Tras el fin de la gran guerra entre los marines y los Yonko, Toctoland y Boleke y Kailan volvieron poco a poco a una calma tranquila e inquietante. Pero en otros lugares, las mareas del Nuevo Mundo estaban cambiando, sus cimientos mismos se tambaleaban hasta la médula. Una de las 4 emperas, Big Mom, fue decapitada de un solo golpe por el vicealmirante Tachibana Kiju. Con su muerte, los piratas de Big Mom fueron disueltos oficialmente. Ese único suceso bastó para provocar conmociones en los mares durante todo un año. Los piratas de Big Mom, que habían gobernado una gran parte del Nuevo Mundo durante décadas, desaparecieron así sin más. Cuando se dio a conocer la noticia, nadie quería creerla. Pero la verdad era innegable. A medida que el almirante Sengoku, comandante de la flota, iba revelando más detalles de la batalla, la reputación de Tachibana Kiju se disparó dentro de la marina. Para la nueva generación de oficiales, el vicealmirante Tachibana Kiju, conocido como el Dragón Azul, se había convertido en su brillante símbolo de justicia. Un héroe a la altura del legendario Monkey D. Garp. Para las numerosas naciones que habían sufrido bajo la tiranía de Big Mom, Kiju era poco menos que un santo. Tras el colapso de los piratas de Big Mom, la mayoría de sus hijos se retiraron voluntariamente de Toctoland. Muchos juraron lealtad a Barba Blanca, mientras que el resto se dispersó o prefirió quedarse atrás, solo para ser capturados por los piratas pelirrojos. El antiguo territorio de Toctoland se dividió rápidamente. Los piratas pelirrojos reclamaron la mayor parte. Barba Blanca y Kaido se quedaron con territorios más pequeños, reacios a provocar una guerra territorial a gran escala, ya que contaban con vastos imperios propios. Los oficiales de alto rango de la tripulación de Big Mom tuvieron destinos diversos. Algunos fueron capturados, otros murieron a manos de los marines durante la operación. En cuanto a Katakuri, que en su día fue una de las fuerzas más poderosas bajo el mando de Big Mom, se llevó a la mayoría de sus hermanos y se unió al Moby Dick, asumiendo el cargo de comandante de la segunda división en lugar de Ace. Había perdido a su madre, pero había encontrado una figura paterna en Barba Blanca, y, a juzgar por las apariencias, no era un maltrato. Una vez que las aguas se calmaron, los Yonko retomaron su habitual equilibrio de poder a 3 bandas, pero esta vez las cosas eran diferentes. Las fuerzas de Barba Blanca se habían fortalecido considerablemente gracias a la incorporación de muchos combatientes poderosos procedentes de la tripulación de Big Mom. Por otro lado, Shanks se había asegurado un territorio al nivel de un Yonko, y con el mundo presenciando finalmente todo el poderío de su mano derecha, Ben Beckman. Los piratas pelirrojos contaban ahora con 2 potencias de primer nivel a la par de los emperadores. Ya nadie se atrevía a menospreciarlos. Pero de entre todos los emperadores, el que salió de esta guerra sin nada fue Caído de las Bestias. Los marines lo habían derrotado por completo, dejándolo al borde de la muerte, y al final no consiguió territorio, ni aliados, ni ventaja alguna. Para colmo, su vieja amiga, su querida y caótica mejor amiga, Big Mom, había muerto. ¿Cómo iba a evitar Caído perder la cabeza? Pero quizás lo más humillante de todo, fue darse cuenta de que, en un verdadero duelo individual, había alguien a quien no podía vencer. Vicealmirante Tachibana Kiju. Ese nombre resonaba sin cesar en la mente de Kaido mientras se bebía de un trago otro barril gigante de sake. Su odio hacia los espadachines había alcanzado niveles insospechados. Primero fue Kozuki Ouden quien lo marcó, y ahora, Kiju. ¿Qué les pasaba últimamente a los espadachines? ¿Acaso nacieron todos solo para atormentarlo? ¿Era esta, la edad de oro de los espadachines?
Los pensamientos decaídos se volvieron cada vez más confusos a medida que el alcohol hacía efecto. Mientras tanto, muy por encima del resto del mundo, en la tierra sagrada de María Geoise, en lo profundo de los pasillos ocultos del castillo de Pangea, reinaba un silencio escalofriante. En la cámara más secreta, escondida entre las flores, Figarlandingarling se arrodilló sobre una rodilla. Ante él se alzaba una figura sombría, completamente cubierta de negro de pies a cabeza. Solo un ojo enorme era visible en el centro de su rostro. Era Imu, el verdadero gobernante del mundo. Entonces, ¿crees que este marine probablemente ha superado los límites del Busosoku aquí, y tal vez incluso del Kenbunsoku y el Aosoku también? La voz de Imu resonó por primera vez, tan distorsionada y contradictoria que no se podía atribuir a ningún género en particular. La mitad era profunda, aguda y masculina, la otra mitad, suave, elástica y femenina. Resonó con una resonancia antinatural. Garling, aún arrodillado, levantó ligeramente la cabeza y respondió con cuidado, sí, Imu-sama. De lo contrario, simplemente no puedo comprender cómo un simple humano, sin una fruta del diablo, podría poseer un poder tan abrumador. Imu asintió levemente, sin mostrar emoción alguna, y continuó. Comillas es usuario de una fruta del diablo, o tal vez, ¿pertenece al clan de? Garling hizo una pausa, reflexionando detenidamente antes de responder, según todos los registros disponibles, no lo es. Existen numerosos testimonios de que nada con regularidad. Su estilo de combate principal se basa en los 3 tipos de haki y en su espada larga. Su nombre es Tachibana Kij. En los archivos clasificados de la Armada, tenemos su perfil completo. No hay ninguna indicación de la letra D en su nombre o identidad. Imu asintió de nuevo y respondió con calma. Entonces es irrelevante, no representa una amenaza, sin el destino del clan de D, y sin la fruta Joy Boy, no es el destinado a aparecer. Eventualmente, se desvanecerá y se pudrirá como todos los demás. Entonces, descendiendo lentamente del trono, Imu se acercó a Garling con un tono más serio. Pero ahora, hablemos de esa persona, tu sobrino, Shanks. Cuéntamelo todo, desde su infancia hasta ahora, no te olvides de nada. Sin la menor vacilación, Garling reveló todo lo que había que saber sobre Shanks el pelirrojo, cada detalle clasificado, cada nota personal. Una vez finalizado el relato, un extraño brillo apareció en el enorme ojo de Imu. Apate. Así que, después de todo, sigues vivo. Y Joy Boy, bien, muy bien. Así que ambos siguen vivos en esta época. Entonces, déjame ser yo quien lleve tu historia a su capítulo final. Mientras ese pensamiento resonaba en su mente, el único ojo de Imu se puso inyectado en sangre, las venas carmesí se extendían por él como cristales rotos. Garling, presintiendo que algo terrible sucedía, bajó aún más la cabeza. En ese breve instante, vio algo que nadie debería ver jamás. En la mirada de Imu, era como si las almas de los muertos se retorcieran, ahogándose en un mar interminable de sangre y agonía. Gritos, lloriqueos, lamentos de los condenados, todo se superpone en un crescendo de desesperación. El sufrimiento de toda la humanidad, condensado en una sola mirada. Era este, el verdadero infierno. Tembloroso, Figarlandingarling no se atrevió a levantar la cabeza de nuevo. Y no, Shanks no es hijo de Garling en este universo. Olvídense del canon, este es un universo alternativo. Abre interrogación. Abre interrogación. 135, Más allá del reino de los reyes. Capítulo 82, Más allá del reino de los reyes. Desde que Tachibana Kij decapitó a Big Mom, su nombre se elevó como el sol del mediodía, brillando con intensidad en las filas de la marina y resonando en todo el mundo. Incluso entre los oficiales más veteranos y de alto rango de la Armada, aquellos con mayor antigüedad y servicio, una sumisión tácita comenzaba a afianzarse lentamente. Al fin y al cabo, esta era la era de los piratas, y en un mundo así, la fuerza absoluta era la única ley. Y Tachibana Kij poseía esa fuerza en abundancia abrumadora. En ese momento, incluso el World Economy News publicado por Morgans comenzó a referirse a él como el hombre más poderoso de esta nueva era, el magnate de las noticias, con su peculiar estilo, incluso escribió un titular elogioso. Comillas vicealmirante legendario, el dragón azul, un hombre que ha trascendido tanto la lógica como a los monstruos. Comillas es la pesadilla de los espadachines modernos, pero el máximo orgullo de las generaciones venideras. Comillas es el mejor espadachín del mundo actualmente, y quizás algún día, incluso el título de el hombre más fuerte del mundo, que una vez ostentó Edward Neugate, sea suyo.
Pueblo Shimotsuki, East Blue. En ese preciso instante, Shimotsuki Xir bajó suavemente el periódico que tenía en las manos. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba hacia el campo de entrenamiento. Allí, bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles, dos niños pequeños, Zoro y Kuina, se enfrentaban con espadas de madera. Se susurró a sí mismo con discreto orgullo. ¡Qué hermoso! Kuina se ha convertido en una chica fuerte y elegante. Y Zoro. Incluso si ese chico se pierde de camino a casa, sigue siendo una semilla prometedora. El testigo había pasado a otra persona. Y por fin, su discípulo, Tachibana Kij, había superado incluso el mito de su linaje ancestral. Shimotsuki Ryuma, el legendario espadachín matadragones. Con la difusión de la noticia, Kij volvió a desatar la locura mundial, ganando cada día más seguidores. Incluso dentro de la marina, el caos se extendió entre sus filas. Algunos extremistas incluso propusieron una idea absurda. Comillas asciendan directamente al vicealmirante Tachibana Kija vicealmirante de flota, saltándose por completo el rango de almirante. Esto, naturalmente, volvió completamente loco a Sakazuki, el almirante Akainu. ¿Vicealmirante de flota? ¿Desde cuándo tenemos un rango así en la armada? Si esto continuaba, ¿tendrían los demás almirantes, incluido el mismo, alguna vez la oportunidad de convertirse en almirantes de flota? ¿En serio planeaban superar a Kiji y llegar a la cima una vez que Sengoku se retirara? Esto fue un motín, un golpe de estado, una flagrante toma del poder. Akainu gruñó con frustración. Si esto continúa, bien podríamos cambiarle el nombre a la maldita marina por la marina de la familia Sen. Comillas al diablo con el gobierno mundial, llámennos Enki de una vez. Sí, realmente estaba perdiendo el control. Por otro lado, Aokiji y Kizaru parecían despreocupados, especialmente Kizaru, el más perezoso de todos, a quien solo le importaba fichar al entrar, fichar al salir y cobrar su sueldo. Mientras me paguen a tiempo, me da igual quién sea el jefe, tarareó Kizaru. Por supuesto, la mayoría de estas sugerencias extravagantes provenían de los oficiales subalternos y de nivel medio, aquellos que tenían pasión pero poco poder para cambiar realmente la estructura de mando. Pero para sorpresa de todos, el propio Kij respondió con mesurada sabiduría. No me interesan los títulos ni la autoridad, dijo. Todavía soy demasiado joven y no estoy capacitado para soportar una carga tan pesada. Esa sola declaración bastó para calmar la tormenta, al menos por un tiempo. Pero entonces, el almirante de flota Sengoku soltó la bomba definitiva. Ignoró toda tradición y anunció, unilateralmente. A partir de hoy, Tachibana Kij será ascendido a almirante. Auge. Así, sin más, se rompió la regla de solo 3 almirantes. De este modo, el mundo conoció un nuevo título oficial. Almirante Dragón Azul. Seiri, pero Dragón Azul suena mejor, ¿verdad? El gobierno mundial, por supuesto, se negó a reconocerlo. Pero Sengoku ya había hecho el anuncio públicamente, y considerando que los marines acababan de derrotar a 2 Yonko y matar a uno de ellos, el gobierno no tenía ninguna excusa válida para retractarse. Solo podían registrar la violación de Sengoku en su libretita negra y esperar el día en que finalmente se retirara. ¿Y qué hay de Kij? Sanfi Garland Garling ofreció esta sugerencia. Que las cadenas de la ley y la justicia lo aten, tal como ataron a Garp, no lo provoquen, dejen que el tiempo lo desgaste. Cuando Kij se enteró de su ascenso, estaba destinado en la base de Marines G-11, en lo profundo del Nuevo Mundo. Su misión seguía siendo la misma, supervisar los restos de la tierra de Totto. Solo que ahora el enemigo había cambiado de estrategia. Ya no es Big Mom. Pero piernas pelirrojas. Curiosamente, Shanks nunca vio a Kij como una amenaza, de hecho, lo llamaba constantemente a través de Den Mushi solo para invitarlo a tomar algo. Año 1517, calendario marítimo. Un año después de que Kij se convirtiera en almirante, los engranajes del destino comenzaron a girar una vez más. Un joven con un sombrero de vaquero naranja y una camisa amarilla brillante zarpó de Vindmir Vilillo. Su nombre, Portras de Ace. De pie en la proa de su pequeño barco, saludó con la mano al niño que estaba en la orilla. Comillas nos vemos, Luffy. Comillas yo salgo primero, jajaja, asegúrate de ponerte más fuerte también. Luffy, con las manos en las caderas, respondió con un desafío vehemente. Comillas genial, zarpo en 3 años. Comillas para entonces, seré mucho más fuerte que tú. Comillas y voy a darle una paliza al maldito marine que le cortó el brazo a Shanks.
Allá arriba en el cielo, oculto y sin ser visto, Tachibana Kige estornudó repentinamente 2 veces. Espera, ¿el bastardo del que habla Marine Luffy? Ese soy yo, ¿eh? Se frotó la nariz con una sonrisa irónica. Honestamente, todo el asunto del brazo de Shanks en East Blue. Comillas no es culpa mía, yo solo, ayudé a organizar todo el heroico plan de rescate. Observó en silencio cómo el chico con un sueño zarpaba. Comenzaba una nueva era. Pero, ¿por qué estaba Kihaki? 2 razones. Primero, de alguna manera terminó con la Mera no Mi, fruta de fuego. Por supuesto, no tenía intención de comérsela, ni siquiera había probado la Goro Goro no Mi, fruta retumbante, todavía. ¿Para qué malgastar su estómago en una fruta tan insignificante? Pero Ace era la pareja perfecta. Claro, el chico no era tan fuerte cuando murió tiempo después, pero la compatibilidad entre él y el fuego era increíble. En tan solo 3 años, llegó a ser comandante de la segunda división de Barba Blanca, usando solo esta fruta. Y no lo olvides, Akainu ya tenía 50 y tantos años cuando mató a Ace. ¿Y si Ace hubiera vivido hasta los 50? Un auténtico monstruo. Además, ¿qué hay de la idea de que la fruta magma era más fuerte que la fruta fuego? Kig se burló. El fuego es un elemento primordial, la lava es solo un subproducto desordenado. Para él, la llama tenía un potencial mucho mayor sin explotar, todo dependía del usuario. Segunda razón, había llegado a su límite. Con 29 años, ni siquiera había cumplido los 30, Tachibana Kija había superado la cima de la fuerza humana. Su respiración del trueno versión 3.0 ya no mejoraba su cuerpo, su Aki de observación había despertado una habilidad de infinito, y su Aki de armamento podía endurecer su cuerpo como Garpo Cepir. Con un nivel máximo en los 3 tipos de Aki, una legendaria espada negra de grado supremo 12 y técnicas de combate como Kenbun, Goroshi 2.0, asesinato por observación, era intocable. Incluso Akainu caería de un solo golpe si usara todo su poder. El único hombre que podría haberle hecho frente, era Garp en su mejor momento. Pero el Garp de hoy, solo un viejo abuelo con el tiempo prestado, jajaja. Ahora se encontraba en la cima. La única dirección que quedaba, era hacia abajo. Con el tiempo, su Aki podría retroceder, su cuerpo envejecería, le llegaría su hora también. ¿Y si entonces, tuviera que enfrentarse a Imu? Ni siquiera sabía que era Imu, y lo peor de todo, ni siquiera hay una historia de fondo. Maldita sea, Oda, qué mangaka tan vago. Sí, está rompiendo la cuarta pared otra vez. Kig no era de los que buscaban peleas sin motivo. Pero filosófica, moral y espiritualmente, él y los dragones celestiales eran enemigos naturales. Por el momento, no había ningún conflicto abierto. ¿Pero qué hay del futuro? ¿Qué pasaría si el gobierno mundial le diera una orden que chocara con sus creencias? ¿Obedecería? Prefiero morir antes que ser el perrito faldero de Tenryubito. Reencarnar suena mejor que vivir en la desgracia. Quizás, solo quizás, ahora era el mejor momento para atacar, mientras aún estaba en la cima de su carrera. Pero antes, quedaba una última cosa por hacer. Kij apareció repentinamente en el barco de Ace. Ace se estremeció, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera reaccionar, Kij se encogió de hombros y le metió la fruta del diablo directamente en la boca a Ace. Entonces, sin decir palabra, dejó caer un libro titulado Mera no Mi, guía completa del usuario. Y desapareció. Ace se amordazó y tosió violentamente. Comillas Q, ¿qué demonios acabo de comer? Un instante después, se fijó en el libro. Lo cogió con dedos temblorosos y miró fijamente al cielo. ¿Quién demonios me acaba de obligar a comer esa fruta, lunático? Ah, sí, todavía no sabe leer. Así que seguía sin tener ni idea de lo que acababa de entrar en su estómago. Nota del autor. El arco de One Piece está a punto de terminar. A continuación, entramos en el arco de Naruto. Prepararse. Abre interrogación. Abre interrogación. 136, La Armada. Capítulo 83, La Armada. Marineford, cuartel general de la Armada. De pie frente al despacho del almirante de flota Sengoku, Tachibana Kij se ajustó meticulosamente los pliegues del uniforme. No quedaba ni una sola arruga cuando asintió levemente, satisfecho. Entonces, sin esperar permiso, gritó. Tío Sengoku. Y así, sin más, abrió la puerta y entró con su habitual tranquilidad. Sengoku,
Sentado en un largo sofá rodeado de una montaña de informes, dejó escapar un largo suspiro al oír aquella voz familiar. Ni siquiera se molestó en disimular la irritación en su rostro al alzar la vista. Ya te lo dije, no, porque vuelves a faltar al trabajo. Te asigné específicamente para supervisar la división G11. ¿Qué estás vigilando exactamente ahí? ¿O es que te emborrachas con piratas? ¿Crees que no lo sé? Y ahora, para colmo, te ausentas de tu jurisdicción cuando te da la gana. ¿Y si unos piratas del Nuevo Mundo atacan G11 mientras no estás? Si todos actuaran como tú, ¿para qué tener un almirante de flota? Pero Kij solo respondió con una leve sonrisa, sin inmutarse por el arrebato. En lugar de defenderse, dijo algo aparentemente sin relación. Tío Sengoku, he enviado a Ina a Esquipiea. Después de todo este tiempo, creo que por fin es hora de que haga algo por este mundo. Ante eso, Sengoku entrecerró los ojos bruscamente. Su expresión se endureció mientras miraba fijamente al joven que tenía delante. Kij, dijo en voz baja, ¿qué es exactamente lo que estás planeando? La respuesta de Kij fue una sonrisa suave pero segura. Para defender la justicia, por supuesto. El pecho de Sengoku se oprimió. Él ya sabía de qué se trataba, y no estaba contento. Ah. Dejó escapar un largo suspiro e intentó razonar con el chico, con la voz cargada de preocupación. Kij, sé que tu fuerza ha crecido más allá de toda comprensión. Quizás ya no quede nadie en este mundo que pueda hacerles frente, pero no subestimes al gobierno mundial. Han gobernado el mundo durante más de 800 años. Ni siquiera conocemos el alcance total del poder que ocultan tras la cortina. Y aunque logres derrocarlos, ¿qué pasará entonces? ¿Crees que la Marina puede simplemente ocupar su lugar, gestionar un mundo entero sumido en el caos? Si la estructura actual se derrumba, nos veremos inmersos en una guerra interminable, el equilibrio de los mares se destruirá. Y cuando eso ocurra, serás tachado como el mayor criminal de la historia. Kij, te estás precipitando, no puedo permitir que lo hagas. Dicho esto, Sengoku se puso de pie, con la intención de detener físicamente a Kij. Pero el joven sostuvo su mirada con una expresión amable e inquebrantable. Y el ambiente cambió. La atmósfera en la habitación se tornó pesada, densa, casi asfixiante. La presión emanaba de todas direcciones, aplastando el espacio como si fueran pesos invisibles. Incluso levantar un solo pie se convirtió en un esfuerzo monumental. La oficina, que ya era pequeña de por sí, ahora parecía un pantano. El cuerpo de Sengoku se hundía bajo la fuerza de algo inconmensurable, e incluso mover un dedo le exigía todas sus fuerzas. Esta sensación era familiar. Aquí del conquistador. No, esto es algo más. ¿Cómo es posible que alguien controle la Osoku aquí hasta este grado? Sengoku se dio cuenta de algo tan fulminante como un rayo, la maestría de Kij había superado con creces la mera infusión. Se trataba de una dominación a un nivel que trascendía los límites de la humanidad. El aura que lo rodeaba ya no era la de un hombre, sino algo de otro mundo. Kij no bajó la guardia, en cambio, habló con suavidad. Tío Sengoku, en mi tierra natal hay un viejo dicho de la nación oriental, se llama, Yeiguzuoki, Zair Suai, Sanergie. Comillas, ¿qué significa eso? ¿De dónde viene? Se dice que, desde la antigüedad, nuestros antepasados sabían que el coraje en el campo de batalla era el elemento más crucial. Cuando suenan los tambores de guerra por primera vez, es cuando el espíritu de los soldados arde con más fuerza. Pero si dudas y no avanzas en ese momento, lo que crece no es valentía, sino duda, miedo, y pronto, ese coraje se desvanece. Cuando ese fuego se apague, ¿cómo podremos esperar derrotar a nuestros enemigos? Por eso, ahora mismo, tío Sengoku, mi espíritu arde en su máxima expresión. Tengo que irme, y nada me lo impedirá. En cuanto a sus inquietudes, si tengo éxito, póngase en contacto con el ejército revolucionario. Estoy seguro de que estarían dispuestos a colaborar con nosotros para estabilizar los mares. Pero si fracaso, entonces tu puesto como almirante de flota podría caer conmigo. Debes estar preparado para ello. Y con esas últimas palabras, Kij se desvaneció, desapareciendo de la oficina sin dejar rastro. Pasaron unos segundos. Entonces, muy por encima del puerto de Marineford, su figura cruzó el cielo como un cometa. Solo entonces desapareció el asfixiante aquí, y Sengoku finalmente pudo moverse. Sin dudarlo un instante, se abalanzó hacia la ventana y saltó al exterior. Su cuerpo se transformó instantáneamente en un gigantesco gigante dorado. Ito no Mi, modelo mítico de Zoan, Daibutsu. Un Buda dorado, de casi 100 metros de altura,
descendió sobre el cuartel general de la Armada. Antes de que los soldados tuvieran tiempo de reaccionar, la atronadora voz de Sengoku resonó desde el cielo. Comillas, esto es Sengoku. Todos los soldados y personal de combate que aún se encuentren en la base, diríjanse al puerto inmediatamente. Embarquen en sus barcos ahora mismo. Entonces, con ojos afilados como cuchillas, el Buda dorado se volvió para fulminar con la mirada a un recién llegado. El almirante Borsalino, alias Kizaru, que acababa de aparecer con su habitual andar lento y perezoso. Comillas, Borsalino, ve al nuevo mundo inmediatamente. Trae de vuelta a Sakazuki. Por una vez, Kizaru no dijo ni una palabra. En un instante, su cuerpo se transformó en luz y se elevó hacia los cielos, dejando tras de sí solo una imagen residual resplandeciente. Después de todo, saber interpretar el ambiente es una habilidad básica de supervivencia para cualquier empleado corporativo. Nota al margen, sí, Kizaru puede llevar pasajeros mientras vuela, aunque no tan rápido como cuando viaja solo. Abre interrogación. Abre interrogación. 137, la Armada se rebelará. Capítulo 84, la Armada se rebelará. En el puerto de Marineford, el cuartel general de la Armada. Sengoku aún conservaba su imponente forma de Buda dorado, su rostro permanecía serio mientras miraba hacia el enorme puerto, ahora repleto de innumerables buques de guerra, grandes y pequeños, que llenaban cada centímetro de la bahía. En las cubiertas de esos barcos se encontraban decenas de miles, no, cientos de miles de soldados de la Armada, hombro con hombro en formación cerrada, y una vez que llegó la última unidad, el almirante de flota Sengoku comenzó a pronunciar el discurso que había preparado cuidadosamente. La Declaración de Independencia de la Armada. La justicia, es justicia para toda la humanidad, no pertenece a una clase privilegiada. La Armada existe para proteger al pueblo, no para servir a quienes gobiernan desde sus tronos. La justicia jamás debe ser mancillada. Quien no desee recorrer este camino, puede retirarse ahora mismo. En cuanto la voz de Sengoku se desvaneció, todo el puerto tembló. El discurso fue breve, apenas unos miles de caracteres, pero su impacto resonó como un trueno en los corazones de aquellos cuyos pechos aún ardían con el fuego de la justicia. Sus ojos se iluminaron como llamas, resplandeciendo contra la oscuridad. Y no se trataba solo de un puñado de ellos. Decenas de miles de soldados irradiaban exactamente la misma convicción. Sí, algunos optaron por marcharse, unos pocos bajaron de sus barcos y se fueron, pero ni de lejos llegaron a los 10.000. Al ver eso, Sengoku exhaló suavemente, la rígida tensión en su rostro dio paso a una emoción profunda y contenida. Este ejército, aún era digno de confianza. Aunque lo había llamado amablemente una declaración de independencia, lo que realmente quería decir era claro. La armada se alzaría en armas. Si no podía detener a Kijaki ahora, entonces el único camino que le quedaba era subir la apuesta. La oportunidad no llama a la puerta, hay que crearla. Y Sengoku nunca fue un hombre conocido por la indecisión. Al encontrarse frente a Kij, el muchacho que se había convertido en una fuerza en la cima del mundo, Sengoku comprendió. Esta podría ser su última batalla. Su última oportunidad de obtener verdadera justicia. Y él lo aceptaría. La armada rugió de furia. Durante demasiado tiempo, su frustración con el gobierno mundial se había acumulado. Ahora, su moral se disparó a niveles sin precedentes. Garp, Zephyr y Tsuru, compañeros de Sengoku durante décadas, no necesitaban que los convencieran. La verdad es que solo se sorprendieron un poco. Si alguien fuera capaz de hacer algo tan descabellado, siempre pensé que sería Garp. Tsuru, el jefe del Estado Mayor de la Armada, reflexionó para sí mismo. Pero, sorprendentemente, ninguno de ellos objetó. Confiaban en el criterio de su viejo amigo. Aokiji, que casualmente se encontraba en el cuartel general en ese momento, tampoco expresó ninguna objeción, simplemente se quedó entre ellos, tan tranquilo como siempre. No necesitó decir ni una palabra, su sola presencia infundió una oleada de valor en los corazones de los soldados. Con un rubor de emoción en el rostro, Garp rodeó con un brazo a su viejo amigo, el céfiro del brazo negro, y se giró hacia Sengoku, que acababa de recuperar su forma humana. Sengoku, ¿dónde está Kij y Sakazuki? Comillas, ¿no deberíamos esperar primero a que regresen del Nuevo Mundo? Los ojos penetrantes de Tsuru también se posaron en Sengoku, esperando en silencio su respuesta. Porque seamos realistas. Tachibana Kij había derrotado a Big Mom él solo. Abrumadoramente. Dominantemente.
Ni siquiera Edward Newgate, Barba Blanca, el hombre que una vez fue aclamado como el más fuerte del mundo, lo había logrado. En su opinión, Kij ya era el hombre más fuerte del mundo, sin lugar a dudas. Con semejante poder, ¿acaso la Marina no tenía por qué recurrir a él? Y teniendo en cuenta su vínculo con Sengoku, Zuru había asumido que Kij, naturalmente, se pondría a su lado. Lamentablemente, esta vez, su suposición era errónea. Sengoku suspiró brevemente, con expresión sombría. No hay necesidad de esperar. Kij ya se ha adelantado, por su cuenta. Todos subestimamos hasta qué punto nos ha superado. Negó con la cabeza lentamente. Creo que Sakazuki estará de acuerdo con mi decisión, pero, no hay tiempo que perder, nos vamos ya. Se lo explicaré todo por el camino. María Geoise. La Tierra Santa de los Dragones Celestiales, base del gobierno mundial, se asienta sobre la línea roja, ese enorme continente que divide la Gran Line en dos. Por encima de las nubes, Tachibana Kij flotaba silenciosamente en el aire, su largo abrigo azul marino ondeando al viento, con los caracteres en negrita de justicia impresos en la espalda. Había ascendido al cielo utilizando a Heppo, elevándose hasta que la enorme meseta de Mary Geoise quedó a sus pies. El viento aullaba a su alrededor, haciendo que el abrigo que llevaba puesto ondeara y se agitara. Esos dos caracteres kanji-negros, subían y bajaban como olas sobre un mar de tela blanca. Kij echó un vistazo hacia atrás, contemplando por un instante la palabra impresa en su espalda. Luego inhaló profundamente, cerrando los ojos mientras ampliaba su campo de percepción. Infinidad. Con un solo impulso, su conciencia recorrió todo el cuerpo de Mary Geoise. No atacó de inmediato. Aunque su plan era un ataque frontal, un ataque masivo aún requería precisión. Primero tuvo que confirmar la ubicación de los objetivos principales. Los dragones celestiales que debían ser eliminados. Al extender su percepción del infinito, Kij creó un mapa mental, asegurándose así de no caer en trampas inesperadas. El mundo estaba lleno de extraños y peligrosos poderes de frutas del diablo. Nunca se podía ser demasiado precavido. Y gracias a Infinity, tenderle una emboscada a Kij era prácticamente imposible. ¿Y su lista de víctimas? No hace falta mucha presentación. Los 5 ancianos, Gorosei y el líder de los caballeros divinos, Sanfi Garland Garling. El resto de los dragones celestiales, esos nobles mimados que solo vivían para divertirse y abusar de los débiles, ni siquiera merecían su tiempo. Y si les tocó quedar atrapados en el fuego cruzado, menos mal. Y si no, no hay problema. En un instante, Infinity grabó en la mente de Kij un mapa completo de Mary Geoise, incluyendo sus lugares secretos. Los 5 Gorosei estaban presentes. ¿El único inconveniente? Los caballeros santos no lo eran. ¿Y qué hay de los agentes código postal 0 y código postal 9 que custodian el lugar? Kij ni siquiera les dedicó una mirada. Eran como briznas de hierba seca, un solo golpe bastaba para que se dispersaran. Y con un solo golpe no se refería a un golpe que hiriera a un hombre. Se refería a un ataque que despejara toda una zona. Sin embargo, cuando Kij dirigió su percepción hacia el castillo de Pangea, sintió algo extraño. Evitar. Un espacio en blanco antinatural. Frunció el ceño. Reconoció la sensación, una técnica específica del Aki del Conquistador llamada observación asesina, o Kenbun, Goroshi, algo que una vez había percibido en Shanks, y ahora, desde dentro de este castillo. Afortunadamente, si bien el Aki de observación asesina podía cegar al Kenbun Soku, tenía un efecto mínimo sobre Infinity. Kij ya lo había probado antes, contra el mismísimo Shanks. Observación, Kijing podría ralentizar ligeramente sus modelos predictivos. Pero no podía anularlas por completo. Lo cual tenía sentido. El sistema observación, Kill fue diseñado para contrarrestar la observación. Pero Infinity era una fusión de algo mucho más profundo. La mente serena de un espadachín. El sexto sentido. Percepción transparente del mundo. Una mezcla tan refinada que ni un solo truco podría romperla. Aún así, la magnitud de los asesinatos por observación dentro del castillo de Pangea era increíble. Todo estaba envuelto en un velo. Desde fuera, Kij no podía detectar nada en el interior. No hay más tiempo para el escrutinio. Era hora de empezar. Inhala, aspira. Activó la respiración del trueno 3.0, inhalando profundamente. Sus pulmones, poros y tráqueas se abrieron por completo, convirtiendo su cuerpo en un vórtice. El aire en un radio de cientos de metros se precipitó hacia adentro. Su cuerpo,
que originalmente medía más de 2 metros de altura, se expandió, estirándose, creciendo, hasta que alcanzó una altura de 3,6 metros. Ah. Estiró el cuello y exhaló profundamente. Eso, se sintió bien. Esa era su verdadera forma, alto, completo, sin restricciones. Hasta ahora, siempre se había exigido demasiado, entrenando con limitaciones autoimpuestas. Bajó la mirada hacia su uniforme de la marina, que seguía perfectamente intacto a pesar de la transformación. Kija sintió en silencio en señal de aprobación. Gracias, Vegapunk. Sin ese científico genial. ¿Qué? ¿Se suponía que debía pelear completamente desnudo? ¿Ganar la guerra final de la humanidad sin pantalones? ¿Esa sí que habría sido la verdadera pérdida? No. Soltó una risita y negó con la cabeza, apartando la idea de lo absurdo. Su mano bajó hasta su cintura y agarró a su viejo amigo. Rairiken. Desenvainó la hoja negra, susurrando suavemente mientras lo hacía. Esperemos que esta no sea nuestra batalla final, Rairiken. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, un buzo sokoaki de color negro obsidiana recubrió la hoja. Y luego. Se zambulló. Desde los cielos que se elevan sobre la línea roja, cayó como un rayo, descendiendo directamente hacia el salón administrativo del gobierno mundial, donde los Gorosei esperaban. Su cuerpo se estrelló contra el tejado con un impacto ensordecedor, sacudiendo los cimientos del edificio. Pero absorbió el impulso y aterrizó con firmeza. Justo delante de los 5. Los Gorosei. Los gobernantes superficiales del gobierno mundial. Ellos eran. Sane Tambaron V, Nushuro, dios guerrero de las finanzas. El calvo con gafas y una espada larga, nada menos que Sodai Kitetsu. Vestido con túnicas blancas en lugar de traje, era el más fuerte de todos. Un maestro espadachín cuyo poder se acercaba al del mismísimo Garp, y que empuñaba la fruta Zoan mítica, un Mauma no Mi, modelo, Bakotsu. Los otros 4 no eran menos peligrosos. San Pastor Júpiter, dios guerrero de la agricultura. Un traje carmesí, sin corbata, cabello rubio, bigote dorado y una cicatriz en el pecho. Su fruta, Musi Musi no Mi, modelo, gusano de arena. San Topman Barkuri, dios guerrero de la justicia. Un traje verde, cabeza calva y un espeso bigote en forma de 8. Su fruto, Ino Ino no Mi, modelo, Fengxi. San Marcos Marte, dios guerrero del medio ambiente. Un traje azul marino, cabello blanco largo y liso con una barba igualmente larga. Su fruto, Toritori no Mi, modelo, Itsumade. Sanja y García Saturno, dios guerrero de la defensa. Traje negro, cabello y barba blancos y rizados, gorra plana y una cicatriz en la mejilla. Su fruto, Usi Usi no Mi, modelo, Giki. Con tan solo un segundo de Infinity, Kij ya había trazado un mapa con cada detalle de sus poderes. Aparte del espadachín calvo, los demás tenían un nivel similar al de un almirante, comparable al de Akainu o Aokiji. Al mirar fijamente al intruso, su compañero almirante con la espada desenvainada, la sien de Nushuro se estremeció. Con un fuerte golpe, destrozó la mesa de té de madera que tenía delante. Comillas almirante dragón azul de la armada, gusano. ¿Quién te dio permiso para entrar sin permiso en Tierra Santa, armado? Comillas buscas, rebelión. Antes de que Kij pudiera siquiera responder. Un agente de código postal 0 irrumpió en la habitación, visiblemente presa del pánico. Ni siquiera se había percatado de la tensa atmósfera cuando gritó. Comillas G, Gorosei, Sama. Comillas el almirante de flota Sengoku, que lidera toda la fuerza de Marineford, marcha hacia Mary Geoise. Comillas que. Gorosei y Kij exclamaron al mismo tiempo. Abre interrogación. 138, Imu, Sama. Capítulo 85, Imu, Sama. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, no solo los 5 ancianos se quedaron paralizados. Incluso Tachibana Kij vaciló por un breve instante. Murmuró entre dientes, casi como un gruñido de frustración. Tío Sengoku, ¿de verdad has llegado tan lejos? Si haces algo así, eso solo me genera aún más presión. Antes de que Kij pudiera terminar de desahogarse, el espadachín calvo, Sane Tambaron V, Nushuro, gritó con incredulidad. Comillas imposible. De ninguna manera, Sengoku jamás haría. Él no es ese tipo de hombre. ¿Cómo podría? Por el contrario, San Topman Barkuri, el dios guerrero de la justicia, aceptó la realidad rápidamente. Sin dudarlo, se dirigió al agente código postal 0 que aún se encontraba en la habitación.
Informen al comandante en jefe Kon. Si no logra convencer a la armada de que retroceda y se atreven a invadir Tierra Santa, interrumpiendo a Imu-sama. Hizo una breve pausa y luego continuó con frialdad. Si provocan la ira de Imu-sama, entonces Kon ya debería saber lo que viene después. El agente código postal 0 se quedó paralizado bajo la penetrante mirada de Barkuri, sin atreverse a preguntar ni siquiera a asentir. Dirigió una sola mirada a Kij, hizo una profunda reverencia a los 5 ancianos y se dispuso a marcharse. Pero Kij ladeó la cabeza y sonrió levemente. ¿Qué? ¿Soy invisible? ¿Crees que voy a dejar que te vayas así como así? Sin perder un segundo más, exhaló levemente, alzó su espada negra, Rairiken, y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. No, simplemente se había movido tan rápido que parecía teletransportarse. Un tajo se dirigió hacia el otro espadachín, Nusjuro, como un rayo, justo cuando Kij apareció en el centro de la formación de los 5 ancianos. No fue solo una huelga. Fue un saludo de espadachín, la máxima muestra de respeto. Un golpe mortal fulminante. La hoja se lanzó con una precisión impecable, apuntando al punto Baiui en la parte superior del cráneo de Nusjuro. El Baiui es un punto de acupuntura situado en la coronilla, donde se cree que convergen todas las líneas de energía. En las artes marciales, se considera un punto fatal. La velocidad vertiginosa del ataque hizo que las pupilas de Nusjuro se contrajeran bruscamente. Sus ojos estaban fijos en el borde de Rairiken, pero su cuerpo se sentía como si estuviera lleno de plomo fundido, incapaz de moverse. La presión aplastante que acompañó el golpe de Kij se filtró en la piel de Nusjuro como agujas, amenazando con atravesarlo desde dentro. En ese estrecho espacio entre la vida y la muerte, el tiempo parecía ralentizarse. Negándose a morir en silencio, Etambaron V. Nusjuro rebuscó en lo más profundo de su ser, superando sus límites humanos. Astas brotaron de su frente, su cuerpo se expandió y se hinchó con un poder primigenio, y extrañas llamas verdes danzaron a su alrededor. Patrones similares a tótems comenzaron a extenderse por su piel. Zoan mítico, un Maumanomi, modelo, Bakotsu. Con la gracia de un cuerno aferrado al borde de un precipicio, peligroso pero preciso, Nusjuro alzó su espada para enfrentarse a la de Kij desde abajo. Y por un breve instante, sonrió. Hoy, yo, Etambaron V. Nusjuro, le enseñaré al llamado espadachín más fuerte del mundo lo que realmente significa blandir una espada. Luego vino el choque. Un tintineo cristalino resonó en el aire. La sonrisa de Nusjuro se resquebrajó. Y entonces, también lo hizo su espada. Sodai Kitetsu, una de las 12 espadas de grado supremo, se hizo añicos. Una finísima línea roja partía del punto Baiui y cruzaba el cuerpo de Nusjuro, atravesándole el torso. Kij se giró con calma hacia los 4 ancianos restantes. Detrás de él, el cuerpo de Nusjuro se desplomó, partido limpiamente en 2. Un solo estrique. Eso fue todo lo que hizo falta. Y no fue solo el hombre el que cayó. Incluso Sodai Kitetsu, considerada durante mucho tiempo una de las espadas más fuertes jamás forjadas, se partió por la mitad de un solo golpe. Los otros 4 ancianos quedaron atónitos y sin palabras. Desde que se crearon las 12 espadas de grado supremo, ninguna se había roto jamás. Ver una destruida de un solo tajo. Ni siquiera Imu-sama sería capaz de eso. Por primera vez en siglos, la duda se apoderó de sus mentes. Duda, sobre aquel a quien una vez creyeron omnipotente. ¿Era este hombre, Tachibana Kij, demasiado fuerte? ¿O acaso Rairiken, ahora conocida mundialmente como la Espada Negra, había alcanzado un nivel de filo irracional? No tuvieron tiempo de encontrar la respuesta. Kij no iba a desperdiciar ni un solo segundo. Alzó a Rairiken una vez más y murmuró un conjuro mortal. La hoja corta la vida, el corazón cosecha el alma. 1000 enemigos, un solo golpe. Un solo movimiento, una sola verdad. Rompe almas, portador de la muerte. En el instante en que terminó, un enorme tajo volador surgió de su espada. Tenía más de 12 metros de ancho, era denso, concentrado y casi sólido. Se abalanzó sobre los 4 Gorosei restantes. El corte irradiaba un negro intenso, un vacío que devoraba la luz a su alrededor. Llevaba consigo el peso del avanzado Busosoku Aki, fusionado con el Kenbunsoku infundido. Para cuando siquiera lo presentían, ya lo tenían delante. ¿Y cómo respondieron? Bueno. Digamos que el viejo dicho resultó ser cierto. En caso de desastre, cada uno se salva primero a sí mismo. Ninguno de ellos siquiera intentó contrarrestarlo. ¿Contrarrestarlo? ¿Con qué?
Si alguien podía romper una espada de grado supremo de un solo golpe, ¿cómo se suponía que iban a luchar contra eso? Solo tenían una opción. Huir. Que Sama se encargue de este monstruo, esa era la única opción. Todos se transformaron en sus respectivas formas Zoan míticas. Giki, Itsumade, Fengxi, gusano de arena. 4 bestias enormes destrozaron las paredes y el techo del salón administrativo. El desafortunado agente de código postal 0 no logró salir con vida, quedó aplastado bajo los escombros. Ninguno de los 4 se giró para ver qué ocurría tras ellos. Esperaban que no fuera lo suficientemente ancho como para matarlos a todos a la vez. Con cuerpos tan enormes, tal vez, solo tal vez, podrían soportar un golpe. Tal vez. Se separaron en diferentes direcciones, intentando escapar. Pero la verdad era dura. Gracias a Infinity y a una simulación predictiva perfecta, Kij no realizó ataques descuidados. Su tajo no iba dirigido a un solo enemigo. Su propósito era atravesarlo todo. Incluso rozar el borde de ese ataque significaba un desastre. Físicamente, podrían sobrevivir. Pero mentalmente, un roce con ese tajo les destrozaría el alma. Algunos caerían en un trauma interminable. Otros perdían el conocimiento. Algunos, simplemente cesarían. Y el tajo fue rápido, ridículamente rápido. Los más lentos, Sanduorn y Fengxi, no tenían ninguna posibilidad. La hoja los cortó por la cintura, arrastrando consigo su fuerza vital. Incluso mientras eran partidos por la mitad, sus rostros mostraban confusión, no dolor. Apenas se dieron cuenta de lo que había pasado. En cuanto a los otros 2, Giki e Itsumade, lograron evitar los golpes directos, pero incluso un leve roce en la pierna les destrozó el ánimo. Ojos vidriosos. Respiraciones perdidas. Cuerpos cayendo del cielo. Kij lo siguió con naturalidad, blandiendo su espada 2 veces. Y cayeron las 2 últimas cabezas. Los 5 estaban muertos. Los 5 ancianos, gobernantes del mundo, ahora yacen hechos pedazos. Kij echó un vistazo al tembloroso montón de escombros que tenía cerca, luego se dio la vuelta y se alejó, usando a Geppo para ascender. Solo después de que se disipó el polvo, emergió el agente código postal 0. Se quedó mirando los 5 cadáveres que tenía delante. Congelado. Los Gorosei, ¿están todos muertos? ¿Es demasiado tarde para cambiar de bando? María Geoise, dentro del castillo de Pangea. El caos reinante en el exterior había sumido a toda Tierra Santa en el caos. Pero en el corazón del castillo, reinaba el silencio. Demasiado quieto. Para Kij, el silencio era como un pozo sin fondo, oscuro y sofocante. Más allá de los jardines cuidadosamente mantenidos y el canto de los pájaros, solo había un vacío inmenso. Miró a lo lejos, a través de los jardines del palacio, y se encogió de hombros. No tiene sentido contenerse ahora. Desata su Aki del conquistador sin restricciones. Si alguna vez hubo un momento para luchar en serio, era este. Blandió su espada. Un rayo volador, de miles de metros de largo y cientos de metros de ancho, atravesó las nubes. Era tan enorme que tapaba el sol. Esto representaba más de la mitad de su poder total. Los 3 tipos de Aki, Aosoku, Busosoku, Kenbunsoku, se combinaron en el ataque. Si realmente aterrizara, no solo el palacio, sino la propia línea roja podrían agrietarse. 20 años de perfeccionamiento. Ni siquiera los 4 Yonko juntos pudieron detener esto. Una explosión atronadora resonó. Pero el tajo nunca tocó el castillo. Surgió una figura. Envuelto en negro, se alza imponente sobre las nubes. No bloqueó el ataque. Lo recibió con agrado. Un puño pálido, como el jade, impecable y sin esfuerzo, se alzó para recibir el tajo. El impacto hizo añicos el aire. Y luego. La grieta se abrió. Sonó como si se rompiera un cristal. Pero no era vidrio, era energía. Fragmentos invisibles del Flyingeslas destrozado cayeron flotando como nieve. Kij entrecerró los ojos. Este poder, es absurdo. Aún así, un espadachín nunca se rinde. En el momento en que admites que eres más débil. Ya has perdido. Calmó su respiración y activó Infinity, llevando su capacidad de análisis al límite. Pero algo andaba mal. El infinito se sentía lento. La figura encapuchada que se encontraba sobre el castillo de Pangea no solo se escondía con la habilidad de observación asesina. Esto iba más allá. Kijo observó mentalmente la barra de progreso de los datos y decidió ganar tiempo. Comillas, así que tú eres Imu,
La que ha gobernado desde las sombras durante más de 800 años. Para su sorpresa, Imu respondió. La voz, que no era ni masculina ni femenina, era fría y monótona. Comillas, ¿así que me conoces? Antes de que el eco se desvaneciera, la figura encapuchada ya estaba frente a él. A menos de 5 metros de distancia. Para dos seres de más de 3 metros de altura, eso fue muy cerca. Y ambos eran enemigos. Kij miró en silencio. Dos cuernos, un ojo enorme y singular. Incluso con todas las cosas extrañas que he visto, esto es nuevo. Una transformación por una fruta del diablo. Oh, ¿es que Imu no es humana en absoluto? No se guardó la pregunta para sí mismo. Imu, eres humana. La figura tuerta negó con la cabeza. Luego habló sin ninguna emoción. No has respondido a mi pregunta, humano. La ceja de Kij se crispó. Humano. Entonces Imu no lo era. Pensó un segundo, luego sonrió con picardía e improvisó. Sí, te conozco, los 5 ancianos me acaban de hablar de ti. Imu esbozó una leve sonrisa. Habían pasado siglos, tal vez más, desde que alguien se había atrevido a mentirle a la cara. Y, curiosamente, le resultó divertido. En más de 800 años, eres el primer ser humano que me miente. Ahora, dime tu nombre. Abre interrogación. Abre interrogación. 139, el cuento de Imu, Sama. Capítulo 86, el cuento de Imu, Sama. La figura que se encontraba frente a Tachibana Kij, Imu, Sama, estaba envuelta en un velo de niebla oscura y misteriosa. Mientras tanto, Infinity, el sistema de soporte sensorial ilimitado de Kij, aún no había terminado de cargar por completo su módulo recién instalado. En este estado de incertidumbre, Kij no iba a actuar de forma imprudente. Se contuvo, prefiriendo la paciencia a la agresión. En lugar de blandir su espada, afiló sus palabras. Soy Tachibana Kij, el cuarto almirante de la Armada, Dragón Azul. Da igual si has oído hablar de mí o no. Esa simple presentación pilló a Imu desprevenida. Le siguió un leve asentimiento, y su único ojo carmesí parpadeó con sutil curiosidad. Así que, eres de quien hablaban, un soldado de la marina. Qué raro, me dijeron que no eras usuario de una fruta del diablo. Imu se inclinó hacia adelante, escudriñando con mayor profundidad la esencia misma de Kij. Y sin embargo, percibo algo dentro de ti, Donar. Es más, no te ha devorado el alma. Humano, guardas un gran secreto, ¿verdad? Imu hizo una breve pausa, con el ceño fruncido, luego negó con la cabeza. No, Donar no debería ser así. Kij arqueó una ceja, desconcertado. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Acaso supone que he comido una fruta del diablo solo porque percibe algo llamado donar dentro de mí? ¿Qué implica eso? ¿Acaso todas las frutas del diablo albergan un ser conocido como demonio? Si es así, entonces donar, ¿qué fruta representa? Pero nunca he comido ninguna fruta del diablo. ¿Oh, es solo un juego mental? La mente de Kiju giraba a una velocidad vertiginosa, una tormenta de teorías pasaba por su cabeza. Si las palabras de Imu eran ciertas, entonces algo llamado donar residía en su cuerpo, pero si ese fuera el caso, ¿por qué Infinity no lo había detectado? Era algo que escapaba al alcance normal del sistema, visible solo con un complemento específico. Y si es así, ¿acaso eso no era ya una pista? Los viejos recuerdos afloraron. Recordó una descabellada teoría de un fan de su vida pasada, sobre Imu, de One Piece. Una teoría que sonaba absurda en su momento, pero ahora, todo su cuerpo se estremeció por un instante. Pero se tranquilizó, controlando su respiración, y apretó los dedos alrededor de la empuñadura de Rairiken. Su mirada atravesó la niebla, fijándose en la sombra tuerta. Entonces, ¿quién es Donar en realidad? ¿Y tú, Imu, qué eres? Sigue siendo humano. ¿O acaso sois todos demonios que habitáis en frutas del diablo? Cuando la última palabra salió de sus labios, Kij apretó aún más la mano alrededor de su espada. Todo su cuerpo se tensó, como si se hubiera convertido en un arco tensado, listo para lanzar un rayo. Imu levantó lentamente sus manos pálidas, como de jade, y aplaudió suavemente, tap, tap, tap. Entonces se oí griega una voz, suave y misteriosa, como una brisa fría que roza el oído. Humano, no andas muy desencaminado. En cuanto a donar. Es un demonio, uno que representa el poder del rayo. Probablemente puedas adivinar a qué fruta está vinculado, ¿verdad? Sí, la fruta del retumbo retumbo, Goro Goro no Mi. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Imu. En cuanto a mí, ya no estoy seguro.
Aún puedo ser considerado humano. Si no te gusta el nombre Imu, un nombre ligado a mi pasado humano, puedes llamarme de otra manera. El nombre del demonio interior, Azazel. La niebla a su alrededor tembló ligeramente mientras su voz seguía resonando. Y con respecto a tu teoría anterior, estabas equivocado. No éramos demonios que habitaban los frutos. Más bien, los frutos vinieron de mí. Aquella figura, que habló mucho más de lo que Kij esperaba, comenzó a relatar una historia de hacía 800 años. Ya fuera por aburrimiento o por un deseo genuino de hablar, la voz de Imu desveló los secretos más profundos del mundo. A medida que su historia se desarrollaba, Kij comenzó a comprender una verdad aterradora que se escondía bajo la superficie del mundo. El tiempo seguía avanzando. Sengoku y la armada seguramente estaban preparando su asalto al Mary Geoise. Solo después de que Imu terminara su largo monólogo, Kij finalmente pudo exhalar. Alzó la vista hacia el ser tuerto. A pesar de conocer el nombre Azazel, siguió prefiriendo llamarlo Imu, el nombre que, a ojos de Kij, reflejaba el último vestigio de humanidad que aún conservaba. Entonces, ¿abandonaste tu humanidad solo para perseguir la inmortalidad? Todavía no lo entiendo. ¿Por qué creaste esas criaturas retorcidas conocidas como los dragones celestiales? ¿Acaso era solo para facilitar el control del mundo? Kij negó con la cabeza, elevando la voz. Pero eso no fue lo que pasó. A pesar de 800 años de dominio, ¿cuántas veces se ha sumido este mundo en el caos a causa de los dragones celestiales? ¿Cuántos conflictos se podrían haber evitado? Dio un paso al frente, con los ojos llameantes. Estoy seguro de que has intervenido innumerables veces a lo largo de los siglos. Pero cada vez que se suprime la resistencia, ésta se vuelve más fuerte. Con el tiempo, superará incluso tu poder. Y cuando llegue ese día, el poder que intentaste aplastar será precisamente lo que te destruya, junto con este mundo podrido que construiste. Tú lo sabes, Imu. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir caminando por el camino opuesto al de la humanidad? La voz de Kij se fue suavizando gradualmente. Colocó una mano sobre la vaina de Raeriken, mientras que con la otra se acariciaba la barbilla pensativamente mientras caminaba lentamente. Entonces se detuvo. Imu. Su voz era cortante, como el sonido de una espada al ser desenvainada. ¿Comillas o hay algo más? ¿Hay algo que te esté obligando a hacerlo? ¿Algo relacionado con tu inmortalidad? Sus ojos brillaban como acero afilado, fijos directamente en el único ojo gigante de Imu. En ese instante, fue como si Sherlock Holmes, Edogawa Conan y todos los detectives geniales de la ficción se hubieran fusionado dentro de él. Todas las piezas encajaron. Y resultó que tenía razón. Imu había permitido que los dragones celestiales se alzaran y gobernaran. Los había convertido en dioses que oprimían a la humanidad. Todo por el bien de la inmortalidad. Los demonios podían vivir para siempre. Pero los usuarios de frutas del diablo no podían. Sin embargo, Imu, un ser híbrido entre hombre y demonio, había encontrado la manera. ¿Por qué los demonios podían vivir para siempre? Porque su alimento era el alma humana. Durante más de 800 años, Imu había devorado las almas de los hombres. Pero no cualquier alma. Solo aquellos ricos en emociones le otorgaban fuerza. ¿Y las emociones más fáciles de cosechar? Miedo, odio, dolor, rabia. Todo ello podría obtenerse sistemáticamente mediante el sistema del dragón celestial. En Mary Geoise, las emociones negativas se cosechaban sin cesar. Y las almas de los torturados, de los esclavos que murieron en agonía, se convirtieron en el festín de Imu. Esa era la verdadera razón detrás del comercio legal de esclavos del gobierno mundial. Los dragones celestiales compraban y acumulaban esclavos de todos los rincones del mundo. Aquí, en Mary Geoise, innumerables almas inocentes perecieron en tormento. Su sufrimiento, crudo, puro e intenso, se convirtió en el combustible de la vida eterna de Imu. Al escuchar las deducciones de Kij, la expresión de Imu finalmente cambió por primera vez. Choque. La mirada de un solo ojo parpadeó, reflejando una sabiduría ancestral, la luz de los albores de la humanidad. Pero aquella sorpresa pronto se convirtió en vergüenza. Qué lástima, haber sido engañado por un simple humano. Y de la vergüenza, surgió la furia. La rabia lo invadió. Kij lo notó. Echó un vistazo rápido al indicador mental, la barra de carga de Infinity. Solo queda un 0,6%. Desvió la conversación rápidamente. Imu, dime, ¿cuál es la verdad sobre el clan de? ¿Qué fue del destino de Nika Fruit y Joy Boy? Los ojos de Imu se entrecerraron. ¿Comillas incluso Joy Boy?
Eres verdaderamente fascinante, humano. ¿Tienes curiosidad? Muy bien, te lo contaré. La ceja de Kij se crispó. ¿De verdad me está contestando? Debe pensar que ahora estoy indefensa, que mi vida ya está en sus manos. Él esbozó una leve sonrisa. De acuerdo, adelante, habla. Veamos si tu poder es tan grande como tu ego. Volvió a mirar la barra de progreso de Infinity, le faltaba apenas un trocito para completarse. Según vuestros historiadores, el clan de son humanos con la inicial de, enemigos predestinados de los dioses. Imu se burló. Pero el texto original era diferente. La frase verdadera decía. Al final, los que destruirán a los demonios, son de. Lo cambié. Y a decir verdad, el clan de no son humanos puros. Existen desde hace 800 años. Imu bajó la mirada por un instante, y luego la volvió a levantar. Yo también soy uno de ellos. Mi nombre real es Gozilia de Imu. ¿Sabes cómo se formó el clan de? Hubo un tiempo en que este mundo no tenía nada parecido. Nacieron hace miles de años, cuando los demonios llegaron aquí por primera vez. Son híbridos, nacidos de la unión entre humanos y demonios que adoptaron forma humana. Parecían humanos, pero eran perseguidos por ambos bandos. Para los humanos, eran impuros. Para los demonios, eran presas. Así que ambos bandos los tacharon de. Afortunadamente, el mundo era inmenso, el linaje perduró. Pasaron los siglos y el clan de ascendió. Para combatir a los demonios, estudiaron sus poderes. Y entonces, por obra del destino o don divino, descubrieron el Aki. Sí. El clan de fueron los maestros originales de los tres colores del Aki. Una vez que aprendieron a manejarlo, su fuerza aumentó considerablemente. Incluso demonios y humanos buscaban su alianza. Y el resto, ya sabes. El clan de se puso del lado de la humanidad. Juntos, libraron una guerra contra los demonios. De esta forma, el Aki se extendió a toda la humanidad. Los demonios intentaron imitarlo, por supuesto. Pero por razones desconocidas, sus versiones eran mucho más débiles. Excepto, por uno. Los ojos de Imu brillaron. Un profeta entre demonios, Akutaku. No podía comprender el Aki de armamento ni el Aki del conquistador, pero el Aki de observación. Su talento era inigualable. Se pueden vislumbrar destellos del futuro, ¿verdad? Ahora imagínate a alguien que pudiera ver 1000 años por delante. Al principio, nadie le creyó. Incluso yo, conociendo su carácter, dudé de él. Pero uno por uno. Sus profecías se cumplieron. Kij miró a Imu con una expresión extraña. Esta persona, no, este ser, tenía dos naturalezas en su interior. A veces humano. A veces demonio. Y tal vez, eso era lo más natural. Sacudió ese pensamiento de su cabeza y preguntó. ¿Comillas entonces? ¿Qué profetizó, esto, Akutaku? Silencio. Entonces, Imu volvió a levantar la cabeza. Su único ojo ardía de un rojo intenso, hirviendo de rabia y sed de sangre. Kij enderezó su postura. En ese preciso instante. Infinity ha finalizado la instalación. El módulo anti-Imu especializado encajó en su sitio. Mientras el sistema recorría el cuerpo de Imu, los ojos de Kij se abrieron de par en par. Toda esa batalla de palabras. De hecho, gané. Abre interrogación. 140, aquí incoloro. Capítulo 87, aquí incoloro. Justo cuando Tachibana Kij pensaba que el lado demoníaco que residía en Imu, Azazel, había tomado el control total de ese cuerpo, ocurrió algo inesperado. El único ojo en la frente de Imu, envuelto en niebla y sin emoción hasta ahora, parpadeó brevemente con un atisbo de consciencia. Hoi Boy, era un traidor a los demonios. Y los que finalmente acabarán con nuestra especie, son los de. Con ese último aliento, el último vestigio de la conciencia humana de Imu fue completamente absorbido. El verdadero demonio, Azazel, había despertado por completo. Una oleada de presión mental abrumadora brotó del cuerpo de Azazel. No era exactamente Aosoku aquí, sino algo mucho más primitivo, salvaje y gélido. La fuerza invisible se extendió por los alrededores como una tempestad que surge de las profundidades de un océano embravecido. Incluso Kij, cuya alma era conocida por su fuerza insondable, sintió un fuerte pinchazo en la mente, como si su conciencia estuviera siendo cortada por 1000 cuchillas invisibles. Y luego, con un sonido como si el aire mismo se desgarrara, 6 alas brotaron de la espalda de Azazel. Cada par de alas irradiaba una aura diferente. Llamas negras centelleaban sobre su superficie, ardiendo sin luz, como el resplandor de la oscuridad misma.
Las alas superiores brillaban con un resplandor dorado. Debajo de ellas estaban, en orden, las blancas, rojas, negras, verdes y rosas, 6 alas, 6 colores. Cada uno representa uno de los talentos innatos de Azazel. Como rey demonio, Azazel nació con 6 bendiciones divinas. Su único ojo, rojo como la sangre, revelaba ahora un panorama viviente del infierno, un mundo dentro de su mirada. Innumerables almas estaban atrapadas en su interior, retorciéndose, gritando, extendiendo las manos en agonía, privadas para siempre de la paz a través de interminables reencarnaciones. Ver la manifestación completa, no solo un disfraz, sino la verdadera forma de un demonio, dejó incluso a Kij momentáneamente sin palabras. Así que así es como luce un verdadero demonio, susurró Kij, casi con asombro. Al mismo tiempo, Azazel, ahora completamente transformado, fijó su mirada en Kij. Su voz resonó como acero rozando contra acero. Este cuerpo fusionado de hombre y demonio, su poder supera con creces todas las expectativas, y el nivel de Aki que Mu una vez llamó incoloro, lo he experimentado incontables veces a lo largo de los últimos 8 siglos, y aún así, la emoción nunca se desvanece. Azazel soltó una risita. De repente, una carcajada brotó de él, aguda, burlona y voraz. Su único ojo ahora miraba fijamente a Kij con un hambre desenfrenada. Un alma fuerte. Han pasado 800 años desde que vi a un ser humano con un alma tan deliciosa como la tuya. Entrégala, mortal. Porque ahora, es hora de que el rey demonio Azazel se dé un festín. Y con esas palabras, sus manos suaves, como el jade, se transformaron en garras afiladas. En un instante, se abalanzaron sobre Kij con tal rapidez que casi desgarraron el espacio que los separaba. Pero para Tachibana Kij, cuyo Infinity, el sistema de apoyo a la percepción, acababa de terminar de cargarse, incluso esa velocidad le dejaba amplio margen para actuar. Bajó la mirada, su voz un susurro que resonó como una oración sagrada. Las almas de los inocentes. Permítanme guiarlos hacia la paz hoy. En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, los cielos sobre Merigeoise, en un radio de casi 1000 kilómetros, comenzaron a agitarse. Las nubes se retorcían de forma antinatural, atraídas hacia adentro como una tormenta magnética, formando un vórtice en espiral sobre Kij. Al mismo tiempo, una erupción brotó de su cuerpo. Aosoku Aki. Busosoku Aki. Kenbunsoku Aki. Cada uno de los 3 aquí se expandió hacia afuera como montañas que chocan y mares rugientes. Azazel fue lanzado a cientos de metros de distancia, tomado por sorpresa por la ola de poder espiritual. Pero lo que fue aún más impactante. La propia Mary Geoise se temblaba sobre la línea roja. Toda la tierra sagrada se estremeció ligeramente, empujada por la inmensa presión del Aki desatado por Kij. Era como si incluso la tierra respondiera a su poder. Y justo cuando las reservas internas de Aki de Kij se habían agotado por completo. Hizo lo impensable. En lugar de dejar que el Aki expulsado se disipara, lo volvió a tejer, entrelazando los 3 tipos en un único núcleo espiral de energía. Hilo a hilo, los colores entrelazados formaron una enorme esfera que envolvía su cuerpo como un capullo giratorio de luz. ¿Qué estaba haciendo? La respuesta era clara. Ahora que el complemento Infinity había terminado de cargarse y escaneado cada centímetro de la estructura de Imu, Kij comprendió cómo alcanzar el siguiente nivel de aquí, uno que había permanecido oculto hasta ahora. El método no era demasiado complicado, al menos sobre el papel. A través de Infinity, había realizado simulaciones de docenas de combinaciones posibles, hasta que descubrió la clave. Utiliza las propiedades de infusión de los 3 tipos de Aki y fúndelas por completo. Una vez fusionado, el nuevo Aki debe ser reabsorbido, internalizado por el propio cuerpo. Estrictamente hablando, no se trataba de la cantidad de Aki que uno poseía. El requisito real era el control. Su Busosoku Aki tenía que superponerse a la perfección. Su Aosoku Aki debía ser infundido sin perder la concentración. Y lo más difícil de todo, su Kenbunsoku Aki tenía que condensarse hasta volverse tangible, como materia sólida. En este mundo, aparte de sí mismo, Kij nunca había conocido a otra persona que pudiera comprimir su Kenbunsoku Aki hasta tal grado. Excepto Imu, que no era del todo humana. Ninguna historia, ningún registro, ninguna leyenda jamás mencionó tal maestría. Esta era la puerta al reino supremo del Aki, y la barrera que mantenía a los demás fuera. Pero para Kij, ya se habían cumplido todos los requisitos. Y sin el ejemplo de Imu, nunca habría sabido que aún se podían superar los límites. Durante todo este tiempo, pensó que había llegado a la cima.
Kij admitió en silencio. Imu realmente era uno de los mejores. Su dominio de la ki iba más allá de todo lo que he visto. Azazel, a pesar de haber sido lanzado hacia atrás, no estaba enojado. En su único ojo brillaba algo mucho más aterrador. Excitación. Una curiosidad incontenible. Hambre, incluso. Observó fijamente a Kij, que ahora irradiaba el ki incoloro recién forjado, un ki sin color, creado a partir de la unión de los tres. ¿Por qué Azazel estaba tan fascinado? Porque, a sus ojos demoníacos, el alma de Tachibana Kij se volvía cada vez más exquisita, su aroma se intensificaba, su sabor maduraba, como un banquete divino que alcanzaba la perfección. ¿Cómo es este el segundo Imu? Murmuró Azazel con una sonrisa retorcida. Había que reconocerlo. Desde la época de Imu, hace 800 años, Tachibana Kij fue el primer ser humano en lograrlo. Superar los límites de los tres Aki y fusionarlos en uno solo. Hace mucho tiempo, Imu cambió el rumbo de la guerra a favor de la raza humana utilizando este mismo Aki incoloro. En términos de poder bruto, Imu llegó a figurar entre los seres más fuertes del mundo, solo superado por los demonios más dotados, incluido el propio Azazel. Fuera de ese pequeño círculo, ninguna otra criatura podía compararse. Abre interrogación. 141, la batalla. Capítulo 88, la batalla. Incluso entre los poderosos reyes demonio que se encontraban en la cima de su jerarquía, ni uno solo se atrevió a arriesgar su vida luchando contra Imu. Al fin y al cabo, Imu seguía siendo fundamentalmente humana, sujeta a las leyes del envejecimiento, la enfermedad y la muerte inevitable. Solo tenían que esperar. Tarde o temprano, Imu sucumbiría al paso del tiempo. ¿Por qué arriesgarlo todo ahora? ¿Qué insensato elegiría jugarse la eternidad contra un mortal? Y sin embargo, ninguno de ellos podría haberlo predicho. Imu, como si hubiera sido elegida por el mismísimo destino de este mundo, descubrió algo extraordinario oculto dentro de la nave espacial alienígena que los demonios utilizaron en su día para invadir este planeta. Un arma como ninguna otra. Un arma diseñada específicamente para destruir a su especie, un dispositivo capaz de transformar demonios en objetos con forma de fruta. Así se desarrolló la masacre. La raza demoníaca fue aniquilada ante los ojos del mundo. En retrospectiva, la antigua profecía que Akutaku susurró en su día ya se había cumplido hacía más de 800 años. Y Imu, siempre fue miembro del clan de. Aunque la verdad sobre el papel de Hoiboy permaneció parcialmente oculta, Azazel siempre había creído en una cosa. Si Hoiboy, el portador de la Ito no Mi, modelo, Nika, pertenecía realmente al clan de, entonces sería él quien estaría destinado a cambiar el mundo. Azazel sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos persistentes. Ahora no era momento para recuerdos ni arrepentimientos. Se concentró por completo en el hombre que tenía delante, Tachibana Kij. Por respeto a su oponente, y para asegurarse de que no cayera presa del exceso de confianza, Azazel comenzó a desplegar todo su poder demoníaco, fusionándolo con la forma más pura de Aki incoloro. Poco a poco, la esencia demoníaca sellada dentro de su cuerpo humano comenzó a desmoronarse. Sus manos, antaño humanas, se transformaron en garras afiladas como navajas. Escamas doradas se extendieron por sus extremidades como una armadura entrelazada, reluciendo con un brillo antinatural. Una elegante cola espinosa brotó de su espalda, balanceándose ominosamente en el aire. Y en cuestión de segundos, una figura monstruosa de más de 5 metros de altura, mitad demonio, mitad humano, se plantó ante Kij, con un único ojo ardiente que la miraba fijamente en silencio. Se quedó mirando, observando cómo Kij comenzaba su propia transformación. Pero incluso cuando el aura de Azazel irradiaba amenaza, Kij no se inmutó. Azazel no lo consideraba una amenaza. Pero Kij hacía tiempo que había superado la versión de sí mismo que se habría acobardado ante esa mirada. No era un cordero indefenso a la espera del juicio final. Y justo cuando la convergencia de los tres tipos de Aki se completaba en su interior, Kij cerró los ojos, entrando en un estado de meditación concentrada. Su conciencia se extendió hasta el infinito. Su campo de percepción instantánea aumentó hasta el 47%, abarcando ahora toda Mariejois, la tierra santa de los dragones celestiales, a lo largo de miles de kilómetros. Incluso sus simulaciones predictivas y su velocidad de procesamiento mental se incrementaron en un tercio. Pero lo que realmente captó su atención. De los miles de posibles resultados de batallas futuras que su mente procesaba, su probabilidad de victoria contra Azazel era solo 31%.
Solo el 31%, murmuró Kij. Fue bajo. Lo entendió. Si de verdad quería sobrevivir a esta pelea, tal vez no le quedaría más remedio que usar su último recurso, algo que siempre había intentado evitar. Una vez jugada, esa carta garantizaría la victoria, pero también desencadenaría un nuevo ciclo de reencarnación. Exhaló suavemente. Todavía no estaba preparado para eso. Al menos, no ahora. Y luego. Los tres colores de la ki que había en su interior, Aosoku, Busosoku, Kenbunsoku, desaparecieron, reemplazados por algo nuevo. Una sola fuerza. No tenía color, pero sí sustancia. Una fusión de los tres aquí, que conserva la individualidad de cada uno, al tiempo que da origen a una cuarta característica que nunca antes había existido. Al igual que una fruta del diablo de tipo paramecia, este nuevo aquí poseía la propiedad de la destrucción absoluta. Podía borrar todo lo que tocaba, incluso la energía misma. Tal como sucedió en la batalla anterior, cuando el Tajo de Kij fue completamente destruido por el golpe a mano limpia de Imu. Pero, sobre todo, lo que más llamaba la atención ahora, era la apariencia de Kij. Su piel, antaño humana, ahora resplandecía con un suave brillo nacarado, como el mármol, centelleando bajo la luz del sol. Lentamente abrió los ojos y miró sus brazos, que ahora parecían una escultura de arte divino. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aina probablemente le encantaría cómo se ve ahora mismo. Jeje. Mientras su imagen desfilaba por su mente, los ojos de Kij se llenaron de afecto. Tenía que terminar esta pelea rápidamente. Porque, empezaba a echarla de menos. Y no quería que Aina se preocupara más. Envuelto en el aura de la ki incoloro, Kij apretó los puños. La nueva energía fluía naturalmente por sus extremidades, fusionándose a la perfección con su cuerpo y su arma. Rairiken, su fiel espada, se deslizó fuera de su vaina con un silbido que rasgó el cielo. Rebosante de un poder renovado, el agudo grito de la espada resonó en los cielos de Mariejois. Pero entonces, sucedió algo extraño. La capa de color negro intenso que cubría la superficie de Rairiken comenzó a desprenderse. Desde la base hasta la punta, la profunda capa de Busosoku, formada tras años de entrenamiento, se desvaneció como óxido, eliminada por la pureza de la ki incoloro. Y debajo de esa cáscara, la verdadera forma de Rairiken se reveló bajo la luz del sol. Tenía un aspecto a la vez desconocido y familiar, como si hubiera renacido. Kij no pudo evitar reírse. Todo ese esfuerzo por cubrirte con Busosoku, y simplemente lo desechas como si fuera piel muerta. Pero en el fondo, podía sentirlo. Rairiken era ahora más ligero, más afilado y más fuerte que nunca. Con voz suave, Kij sonrió y susurró. Rairiken, la verdad es que eres bastante guapa cuando no eres negra, ¿eh? Tras su comentario insolente, alzó la espada en alto y la apuntó directamente hacia Azazel. Sin más palabras. Él atacó con su espada. Un tajo volador se lanzó hacia adelante, más afilado, más rápido y más devastador que cualquier cosa que hubiera desatado antes. Pero al mismo tiempo, un par de alas rosas cerca de la base de la espalda de Azazel cobraron vida repentinamente. Resplandecían con hipnóticas ondas de luz, como un espejismo que se extendía por el horizonte. Y en el instante siguiente, justo antes de que el tajo de Kij lo alcanzara, Azazel desapareció. Silencioso como un suspiro engullido por el espacio mismo. Una explosión colosal arrasó la tierra, sacudiendo toda Mariejois. Pero Kij permaneció tranquilo. Sin pestañear, giró la muñeca y lanzó a Rairiken hacia un punto aparentemente vacío a 5 metros a su derecha. Sonido metálico. La hoja cortó el aire y luego impactó contra algo sólido. Un chorro de sangre estalló. Azazel retrocedió tambaleándose. La espada de Kij había dado en el blanco. Como tu espada es bastante afilada, humano, murmuró Azazel con indiferencia. La sangre goteaba de su palma, pero entonces desapareció. La herida se cerró al instante, mientras un par de alas verdes, el quinto par en la espalda de Azazel, se desplegaban tras él. Así, sin más, la lesión desapareció. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.